Génesis capítulo 12, 12:1. Hoy vamos a ver una enseñanza sobre los 5 sentidos del Espíritu. Espero que es una enseñanza un poco difícil. Voy a pedirle al Señor que me ayude a podérselas transmitir lo más sencillo posible para que la podamos entender. Estamos en contacto con el pastor José de Guatemala y tocamos este tema, y en base a anoche de estar como una hora tocando este tema, me dio por prepararlo un poco más a fondo, que es un tema muy interesante, y vamos a desarrollarlo en el nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor José allá en Guatemala, le enviamos saludos. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído su santísima palabra. Pedimos la unción de su Santo Espíritu para poderla desarrollar con toda libertad en esta gloriosa oportunidad que usted nos da de reunirnos una vez más para alabar y bendecir su nombre. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que podemos disfrutar de podernos reunir, aunque somos pocos, Señor, porque no lo podemos hacer toda la iglesia, pero con los pocos que estamos nos gozamos, Señor, y recibimos su santa palabra. Y le pedimos, glorioso Dios, que ponga su mano de poder sobre esta tierra llena de pecado, para que usted la redima de todo pecado, Señor, y tenga misericordia, Señor. Clamamos por misericordia por los que van a morir hoy, Señor. Tenga misericordia, porque están muriendo miles alrededor del mundo. Pedimos misericordia, Señor, y le clamamos por sus familias. Clamamos, Señor, por el dolor que sienten de la pérdida de sus familiares. Consuéleles, Señor, fortalézcales y permita que el mundo entero se arrepienta de sus pecados y de su mal camino, y vengan a su luz admirable y le conozcan a usted como único Rey y Redentor y Salvador de nuestras almas. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Muy bien, vamos a ver los 5 sentidos del Espíritu. Así como tenemos 5 sentidos naturales, que son la vista, es el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Estos 5 sentidos espirituales también se manifiestan en el alma y también se manifiestan en el espíritu. Pero cuando nosotros nos dejamos gobernar por los 5 sentidos almáticos, nos dejamos dominar por el alma, y es cuando nos metemos más y más en el mundo almático, en el mundo que no es el mundo espiritual. Porque nosotros tenemos que ser guiados por el espíritu, no guiados por el alma. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que no le estorba la camarita ahí, hermana Laura. Échese un poquito así, porque si no la veo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, tenemos los 5 sentidos del espíritu, y voy a hacer todo lo posible porque los que estamos acá los aprendamos de una manera muy práctica, para que usted lo sepa enseñar a otros hermanos y sea de bendición esta enseñanza para otros. Amén, hermanos. Y estamos tomando como ejemplo a nuestro hermano Abraham, padre de la fe, que él por fe y obedeció al Señor, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su padre, dejó sus hermanos y agarró camino sin saber a dónde iba, esperando por fe que en el camino el Padre le hablara y le dijera qué es lo que iba a hacer. Eso es fe, es una fe increíble la de nuestro patriarca Abraham, que él
obedeció la voz del Señor, entró en el camino, se dejó su familia y se fue y esperó que el Señor le hablara por el camino. Entonces, los 5 sentidos del Espíritu el primero es la vista. ¿Y cómo se manifiesta en tu espíritu? Estamos hablando de tu espíritu de vida que hay en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No nos confundamos. Por medio de nuestro espíritu de vida nos conectamos con el Espíritu Santo. Por medio de estos 5 sentidos espirituales nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer sentido del Espíritu, el primero es la vista. Y la vista corresponde a la fe en el Espíritu. El sentido de la vista natural que nosotros tenemos en el ambiente y en el mundo espiritual se transforma, esta vista se transforma para el espíritu de vida que habita en este cuerpo, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Ahorita estamos hablando del espíritu, ¿ah? Entonces, los 5 sentidos, uno de ellos que es la vista, se manifiesta en el espíritu de vida de nosotros en la fe. ¿En qué se manifiesta? En la fe. Entonces los vamos a aprender fácilmente. Entonces, la vista, que es un sentido natural, en sentido espiritual es la fe, porque caminamos por fe, no por vista. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Caminamos por fe, no por vista. O sea que por fe nos conectamos al reino celestial, por fe nos conectamos a nuestro Señor Jesús, por fe creemos en el reino espiritual y estamos por fe siguiendo a nuestro Señor Jesús. Nuestro espíritu de vida sigue a nuestro Rey por fe. ¿Por qué lo sigue? Por fe. ¿Por qué fue que Abraham salió de su tierra y de su parentela? Por fe. ¿Por qué salió? Por fe. Guiado por el Espíritu de Dios, porque la fe de Abraham era tan grande su fe de Abraham, que Abraham se dejaba conducir por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros entendemos que el primer sentido espiritual es la fe, así como tenemos sentido físico que miramos, tenemos sentido en fe porque estamos conectados en fe con el poder de Dios. Entonces, nuestros ojos, nuestro primer sentido, vista, es fe. A ver, cuando usted le enseña a alguien y usted se pone, no se lo ponga mucho pegado a su ojo el dedo, nomás aquí así. Entonces, cuando usted dice, mi primer sentido espiritual es la fe. ¿Es la qué? La fe. Entonces, el sentido espiritual natural son los ojos, ahora el sentido espiritual de nuestro espíritu que vive dentro de nosotros es la fe. ¿Ya se aprendió el primero? La fe. Entonces, este dedo, fe. Acuérdense, fe. Entonces, el gusto, el sentido del gusto, de paladear las cosas, en el sentido natural nosotros paladeamos las comidas y nos gusta por las papilas gustativas de nuestra lengua y sabemos distinguir los sabores. Pues en el espíritu, este gusto es la oración. ¿Es la qué? Porque cuando tú oras, ¿cómo oras? Con tus labios. ¿Ah? Oramos con los labios, nos contactamos con los labios, expresamos nuestras expresiones con los labios, clamamos al Señor con nuestros labios, gemimos con nuestros labios. Entonces, el segundo sentido espiritual es la oración. Entonces, es fe en los ojos, oración, ya llevamos 2, ¿no? Entonces, a ver, ¿los ojos qué es? El sentido espiritual, fe. ¿El gusto cuál es? Oración. Entonces, vista es fe y gusto es oración, pero en el sentido espiritual. Estamos hablando del sentido espiritual. Entonces, el tercero es el olfato. El olfato es el tercer gusto, pero el olfato que nosotros percibimos a nivel natural, en el ambiente espiritual, el olfato es la esperanza, porque la esperanza muere al último. Ahorita vamos a estar viendo los pasajes relacionados a cada uno de estos puntos. Entonces, repetimos, los ojos es fe, oración, esperanza. Ya llevamos 3. Otra vez, yo quiero estar seguro que lo estamos aprendiendo. Entonces, el primero es fe, oración, esperanza
Ya llevamos 3. Fe, oración, esperanza. Entonces el gusto el sentido de la vista es fe, el sentido del gusto es oración, el sentido del olfato es esperanza, y vamos a ver el sentido del oído. El sentido del oído es reverencia. Por eso es que cuando usted viene a la casa del Señor, viene con toda reverencia. No anda corriendo, no anda haciendo desórdenes, está reverentemente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el sentido del oído en el ámbito espiritual es la reverencia. ¿Qué es? Entonces ya llevamos 4. Entonces, fe, oración, esperanza y reverencia, y nos falta uno, el tacto, el sentido del tacto. El sentido del tacto, porque podemos sentir, es una libreta, es un plato, es un vaso, etcétera, por medio del tacto. Pues el sentido del tacto en el espíritu es la adoración. ¿Qué es? La adoración. Por eso es que venimos y levantamos nuestras manos en señal de adoración, porque el sentido del tacto está en las partes terminales de nuestras extremidades y en toda nuestra piel. Si alguien nos toca, sentimos que alguien nos toca por el tacto. Toda nuestra piel, que es el órgano más grande del cuerpo, está sensible al tacto, porque tiene unos sensores para detectar quién lo tienda, si está caliente, si está frío, si está nevando, si está lloviendo, y esa información la da la piel, pero la da por medio del sentido del tacto. Eso es en el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual, el tacto es la adoración que damos a nuestro Dios. Amén. Por eso se dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Porque cuando nos convertimos en adoradores espirituales, que nuestro espíritu de vida, por el cual estamos vivos y está dentro de este cuerpo y dentro de esta alma, cuando nosotros adoramos en espíritu, el Padre se agrada, porque lo estamos haciendo con nuestro espíritu de vida conectado con el Espíritu Santo de Dios, en adoración y alabanza. Amén, amén, hermanos. Entonces fíjense lo importante de los 5 sentidos. Vamos a repetirlo. El sentido de la vista es fe. En el sentido espiritual. El sentido del gusto es la oración. En el sentido espiritual. El sentido del olfato es la esperanza, en el sentido espiritual. El sentido del oído natural es la reverencia. Somos reverentes. Entonces, el tacto es la adoración. ¿Qué es? Adoración. Bueno, entonces se los voy a preguntar. Vamos a repetirlo otra vez. Porque si no entendemos qué es cada cosa transformada al ámbito espiritual, o sea, ¿cuáles son los 5 sentidos de tu espíritu de vida? Si alguien te pregunta, ¿cuáles son los 5 sentidos de tu espíritu de vida con el que, porque tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, qué le vamos a contestar? Bueno, mi sentido de vista es mi fe, porque camino por fe. Amén. No por vista. Aunque no veo a Jesús, pero creo en Él. Amén. Lo adoro, no lo veo, pero lo adoro. Y yo estoy conectado en fe, mi espíritu está conectado a su Espíritu Santo por medio de la fe. Y soy salvo por fe, no soy salvo por obras. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Entonces, el sentido natural en el sentido espiritual. Este sentido natural en el sentido espiritual es fe. ¿Es qué? Fe. Es fe. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que cuando nosotros creemos en algo, ya lo vemos, porque lo vemos con el Espíritu y con los ojos del Espíritu, que es la fe. Amén. Esta enseñanza es muy profunda. Es una enseñanza no fácil de dar. Tiene uno que darla con mucha cautela para que se quede en la mente de nosotros. Amén, amados. Espero en el Señor que ¿sí se está quedando, hija? Sí. Entonces, el primer sentido, que es la vista natural, ahora dígame usted, en la vista del Espíritu, ¿qué es? Fe. Es la fe. Por eso, ¿qué es lo que el enemigo va a querer acabar contigo? Con tu fe. Siempre va a querer que tu fe disminuya, como lo está haciendo ahorita. Pero al contrario, nuestra fe debe crecer. Amén. Debemos adorar a Dios con mayor fe, con mayor entrega, con mayor pasión, para que nuestra fe crezca, porque está creciendo en el Espíritu. Sí, amén. Mientras que la fe del mundo está cayendo por miedo, por aflicción, por terror, por lo que usted mande y guste, nuestra fe está creciendo porque sabemos que adoramos a un Dios vivo. Amén.
Y nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo de Dios por medio de la fe. Este espíritu que vive aquí adentro se conecta con el Espíritu de Dios por fe. Porque tenemos activo el sentido de la fe en el espíritu. Entonces, el segundo es el gusto, es la oración. Por eso dice orar sin cesar. ¿Cómo dice? Orar sin cesar. Porque entre más oramos y más clamamos, quiero decirle que una de las maneras de escapar de las grandes cosas terribles que vienen en camino es la oración, hermanos. Orar sin cesar. Orar sin cesar, orar sin cesar, clamar sin cesar. Es el boleto para salir de toda esta problemática que viene en camino. Es más, orar sin cesar es la manera de salir y ser arrebatado por el Señor cuando el Señor venga y no nos deje. Porque el Señor buscará a los que le busquen. Amén, hermanos. Entonces, el sentido del gusto es la oración. Por eso es que hay mucha gente que no le gusta orar, porque no le hayan gusto a la oración, se enfadan, porque no tienen activo su gusto en el espíritu. ¿Sí lo está entendiendo? Pero cuando tú le encuentras ese gusto en el espíritu, quieres durar ahí orando y orando y orando y orando, porque estás disfrutando ese sentido en tu espíritu en la oración. Amén, ¿vamos bien? Entonces, el olfato espiritual es la esperanza. Y ahorita les voy a dar los pasajes. Entonces, voy a empezar a repartir pasajes. Mi hija, 2 Corintios 5:7, por favor. Para el sentido de la vista, es la fe. Hermana Esme, la oración, Santiago 5:15-16. Olfato, Leti, 1 Corintios 13:13. Oído, hermana Laura, hermano Elías, Salmo 95:6. Tacto, hermana esta Laura, Isaías 25:1. Bueno, usted está grabando, hágalo. Tu hijo 4:23-24. ¿Usted trae Biblia, hermano, con usted? ¿No? ¿Sí trae? ¿No? ¿Sí trae? No. No trae. Ok. A ti, mi hijo, te toca Juan 4:23-24. Juan 4:23-24. ¿Y mi hija, sí traes Biblia, mi hija Diana? ¿Sí? Está en inglés. Pues no leas en inglés, Deuteronomio 6:5, hija. Deuteronomio, búscate tú 6:5. ¿Ok? Y ahí vamos a ver los pasajes que hablan sobre estos 5 sentidos espirituales. Entonces, quedamos que el oído es la reverencia, el tacto es la adoración. Entonces, vamos a ver el primer sentido de la vista, que es en el espíritu fe. 2 Corintios 5:7. Léelo con voz alta, hija. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. Si anduviéramos por vista, ya la hayamos dejado las cosas de Dios. Porque andaríamos en el alma. Porque la vista natural es esta que este cuerpo manifiesta, pero el alma manifiesta otra cosa. El alma, cuando es la persona almática, el alma manifiesta, los ojos del alma vienen siendo la imaginación y los sentimientos. Entonces, cuando la gente se deja guiar por los sentimientos y la imaginación, empiezan a hacer imaginaciones que no son. Y cuando se empiezan a imaginar cosas que no son, están usando los ojos del alma, y los ojos del alma no son los mismos que los ojos del espíritu. No es lo mismo la imaginación que la fe, ¿verdad? Porque el alma se maneja por imaginación, mientras que el espíritu tuyo, que está de vida dentro de ti, se maneja por fe. Ahorita nomás vamos a manejar los 5 sentidos del espíritu para no revolver con nada del alma, porque si no, no van a entender ni una cosa ni otra. Nomás vamos a manejar los puros sentidos del espíritu de vida que está en nosotros. Entonces, 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. ¿Sí escucharon eso? Porque por vista es humanamente, esta es la vista, un regalo de Dios, grandioso regalo de Dios. Cada ojo tiene 110 millones de células, es una maravilla. El ojo humano es una maravilla, es una perfección de diseño, pero la fe es mayor todavía,
Porque los ojos del espíritu de vida que está dentro de ti es tu fe. ¿Es tu qué? Es tu fe. Por eso cuando vemos a un hermano flaco en la fe, débil en la fe, anémico en la fe, tenemos que cargarlo, tenemos que ayudarlo. Nosotros los que estamos más fuertes. Por ejemplo, las esposas que su esposo es flaco en la fe, o los esposos que la esposa es flaca en la fe, tenemos que cargarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que inyectarle fe, porque lo estamos haciendo en el espíritu, no en el alma. Y cuando lo hacemos en el espíritu, entonces ese hombre, esa mujer, va a llegar el día en que va a ser alcanzado por el Espíritu Santo de Dios, porque tú lo ministraste en el espíritu, no en el alma. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Entonces, andamos por vista, no por fe. Segunda de Corintios 5, 15, 16. ¿Leíste también el 16, hija? No, yo leí 5, 7. 5, 7 era nomás. Sí, perdón, 5, 7. Yo estoy en el otro, perdón, sí. Entonces ahora vamos a ver el gusto, que es Santiago 5, 15, 16. Vamos a ver lo que es el gusto, que es el sentido de la oración. El sentido del gusto natural es el gusto, pero en el espíritu es la oración. ¿Qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Imagínate más que maravilla. Fíjense lo que dice Santiago 15, 16. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. Se une la fe y se une el gusto, que es la oración. Por eso cuando uno va a orar por un enfermo, si el enfermo no tiene fe, pues mejor ni ores por él, porque no va a sanar. Tú tienes fe, pero el enfermo no. Necesitas tener tu fe y tener fe el enfermo para que se haga efecto la oración y sea sanado. Porque un enfermo que no tiene fe de que el Señor lo va a sanar, por mucha fe de que tú tengas, no sana. Porque aquel que necesita el milagro no tiene fe. ¿Sí le está entendiendo, hermano? Tenemos que ministrarle fe. Mira, Dios sana, el Señor sana, Cristo puede, Cristo redime, levantarle su fe, hasta que le levanta su fe y dice: bueno, ora por mí, pues ya creo. Entonces oras por él y recibe la sanidad. Entonces dice Santiago 5, 15, 16, dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Entonces, cuando el justo está orando, ¿qué es lo que está haciendo? Usando su sentido del gusto en la oración, porque ha consagrado sus labios, ha consagrado su lengua para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ya de sus labios no salen palabras vanas, ya de sus labios no salen ofensas, ya de sus labios no sale engaño, ya de sus labios no sale crítica, ya de sus labios fueron consagrados para el Señor. Porque dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Cuando tú hablas mal, está saliendo agua salada. Pero cuando hablas bien, está saliendo ¿qué? Agua dulce, agua de vida, que cura y que sana. Entonces, la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho, pero si ese justo está en el espíritu, pues puede más. Amén, amados. ¿Sí le vamos entendiendo? Amén, gloria a Dios. Sí, le van agarrando sabor a la enseñanza. Sí están aprendiendo. Porque ese es el propósito, aprender. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 13, 13. ¿A quién le tocó? ¿El de ti? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok. Una de las últimas cosas que muere en la persona es la esperanza. Entonces, el olfato es la esperanza. Y dice 1 Corintios 13, 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el olfato es la esperanza viva
¿Por qué? Porque cuando dejas de respirar, ¿qué sucede? Morimos. Por eso una persona que pierde la esperanza muere espiritualmente. No puede morir espiritualmente, no puede dejar perder su esperanza. Tiene que mantener viva su esperanza, tiene que activar su esperanza, tiene que esperar en su Señor. Así como nosotros esperamos todo el tiempo en nuestro Señor. Porque nuestra protección, ¿de quién viene? Viene de nuestro Señor. Nuestra esperanza está viva en Él, nuestra fe está viva en Él. Entonces toda nuestra esperanza está puesta en Él. O sea que el sentido del olfato está puesto en ¿quién? En el Señor, por medio del espíritu de vida que hay en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces Salmo 95:6, ¿a quién le tocó? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Miren nomás que salmo tan hermoso. Dice el Salmo 95:6, fíjense lo que dice. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Eso es reverencia. ¿Qué es eso? Reverencia. Cuando venimos, nos postramos, nos arrodillamos, clamamos a nuestro Señor. Es por eso que la fe viene por el oír. Por eso es que cuando uno está oyendo palabra del Señor, uno está atento a ver qué es lo que el Señor habla. Cuando Dios da una palabra profética, uno está atento. Yo he conocido gente que Dios le está dando una palabra profética y ellos están, gloria a Dios, aleluya, santo. Pues no oyen ni siquiera lo que el Señor le está diciendo. Uno tiene que guardar silencio, con reverencia, para oír lo que el Padre o el Hijo están hablando a tu vida. Amén, hermanos, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el oído, en el sentido espiritual, es la reverencia. ¿Es la qué? La reverencia. Nuestro oído, reverencia. Vamos a Isaías 25:1. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Muy bien, dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esto es adoración. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Adorando al Señor. Cuando tú andas en tu trabajo y andas adorando al Señor, ¿qué estás haciendo? Estás usando tu tacto espiritual en adoración. Aleluya. Y va un momento que el Espíritu Santo te va a tocar y vas a empezar a hablar en lenguas y vas a tener ciertas manifestaciones del Espíritu, porque estás en contacto de adoración con el Señor. Entonces, estos 5 sentidos espirituales, cuando nosotros los usamos, es cuando podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén, amados. Amén. No en el alma, sino en espíritu y en verdad. Con fe, con oración, con esperanza, con reverencia, con adoración. ¿Verdad que estos términos, fe, oración, esperanza, reverencia, adoración, nomás los puros nombres, ya estamos alabando al Señor? ¿Sí le estamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Entonces Juan 4, 23, 24, ¿a quién le tocó? Juan 4. Juan 4, 23 y 24. A ver, ¿cuál es? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, Dios es espíritu. ¿Dios qué? Es espíritu. Y si nosotros le adoramos en el espíritu, nos conectamos con Él. Amén. No es lo mismo adorarlo en el alma, todos almáticos, que son 5 sentidos, y ya veremos en otra ocasión, que adorarlo con nuestro espíritu de vida que Él nos dio, adorarlo con todo espíritu y verdad. Entonces dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoremos al Padre en el espíritu. ¿En qué? En el espíritu. En el espíritu. O sea, con nuestros 5 sentidos espirituales, con los que estamos hablando ahorita.
Amén. Entonces dice Juan, dice el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjese qué privilegio de esta mujer samaritana, que tuvo el grandísimo privilegio de recibir una enseñanza tan profunda de parte de nuestro Señor Jesucristo, de Él a ella, ahí cómodamente en el pozo. Fíjese qué maravilla, el Señor Jesús enseñándole. Dice, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ah? No lo adorarán en el alma, sino en el espíritu y en verdad. Entonces la adoración al Padre en espíritu es usando los 5 sentidos del espíritu. ¿Los 5 qué? Los 5 sentidos del espíritu. A ver, ¿quién me quiere decir los 5 sentidos del espíritu? Para saber que sí estamos aprendiendo. A ver, el primero, el ojo en el espíritu, ¿qué viene siendo? ¿Qué sentido es en los ojos en el espíritu? La fe. El gusto en el espíritu, ¿qué viene siendo? La oración. El olfato en el espíritu, ¿qué viene siendo? La esperanza. El oído en el espíritu, ¿qué viene siendo? La reverencia. La adoración en el espíritu, ¿qué viene siendo? Adoración, ya lo dije. Adoración en el espíritu. El tacto en el espíritu, ¿qué viene siendo? La adoración. Entonces fíjese bien qué importante esta enseñanza, que sepamos cuáles son los 5 sentidos espirituales. Tenemos los 5 sentidos naturales: ojo, olfato, gusto, oído, tacto. Ahora sí, ¿y cuáles son los 5 sentidos espirituales? Fe, es la fe, la oración, la esperanza, la reverencia y la adoración. Esos son los 5 sentidos espirituales. Porque el Padre busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Usando estos 5 sentidos. Usando los 5 sentidos. Entonces, cuando nosotros usamos los 5 sentidos en el espíritu, es más fácil conectarnos al Espíritu Santo de Dios y ofrecer a Dios una adoración más agradable. Amén, hermanos. Entonces, nuestro patriarca Abraham, él se tiró al camino por fe. El Padre le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él agarró su mujer, agarró su familia, agarró todo, y hasta Lot se le pegó y se fueron. ¿Qué diría el padre de Abraham? Este se volvió loco. Agarró todas sus cosas, su familia, y se tiró al camino y no sabe ni a dónde va. Por eso se le conoce el padre de la fe. Porque lo hizo en su espíritu. ¿En qué lo hizo? En su espíritu. Se dejó guiar por su espíritu. Su carne le decía, no vayas. Su alma le decía, no, imagínate ese camino, imagínate qué vas a hacer, a quién se le ocurre. Pero él se dejó guiar por el espíritu. Entonces aquí la pregunta es, ¿por quién te dejas guiar tú? ¿Por tu alma o por el espíritu? Por el espíritu. Y cuando nos dejamos guiar por el espíritu, somos hombres y mujeres espirituales. Por eso mucha gente no te va a entender, porque están en el alma y están en el cuerpo, mas no están en el espíritu. Y cuando tú estás en el espíritu, otro que esté en el espíritu te va a entender. Sí, hermano, sí, qué bueno que estás ayunando, qué bueno que estás orando, qué bueno que estás intercediendo, qué bueno que estás visitando a los enfermos, los presos, qué bueno que estás haciendo esto, aquello, visitando la viuda, visitando acá, haciendo allá, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo en el espíritu.